La polémica por los supuestos falsos exonerados está lejos de terminar. La Corte Suprema nombró a la magistrada Mireya López como ministra en visita para que investigue este caso, pero a su vez la Contraloría emitió un informe en el que se identificó a cerca de 3.000 personas que habrían recibido efectivamente beneficios de forma fraudulenta, aunque aseguran algunos que nunca ocupó la palabra falsos exonerados. Vamos a conversar sobre este tema, sobre las repercusiones con el diputado de la Izquierda Ciudadana, Sergio Aguiló. Diputado, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Sebastián, por la invitación. Diputado, han pasado muchísimas cosas, mucha agua bajo el puente, digamos, en este caso de los supuestos falsos exonerados, pero ustedes ya han llegado a una conclusión. Ustedes dicen que esto es una arremetida del gobierno y que la Contraloría aquí no está ocupando la palabra falsos exonerados. ¿En qué punto estamos de esta disputa, entonces? Bueno, nosotros nos reunimos ayer, Guillermo Tellier, Hugo Gutiérrez y quien habla, sí, con el Contralor General de la República. Tuvimos una reunión muy intensa, más de 1 hora y cuarto estuvimos con él. Y él nos dijo cosas categóricas que a mí me tienen muy impactado, porque no descubro cómo, a partir del informe de la Contraloría, un gobierno puede montar una campaña de esta naturaleza que es puramente comunicacional, puramente política, y llena de falsedades. Lo primero que nos dijo es que no existe en el informe de la Contraloría, y yo lo invito a que usted lo lea en su momento, ninguna afirmación que diga que hay falsos exonerados. Ninguna afirmación que diga falsos exonerados. Ni siquiera hay ninguna afirmación que diga, como está planteado en la introducción a esta nota, que diga que se obtuvieron de manera fraudulenta beneficios. ¿Quién nos dice? En primer lugar, correspondía al presidente de la República la facultad, de acuerdo a la ley, de calificar a quienes eran exonerados o a quienes no eran. Sí. El presidente de la República, naturalmente, que para ese efecto tenía que nombrar una comisión cuya constitución se hizo a principios de los años 90, cuando se tuvo la primera ley, hay 3 leyes, y fue calificando. ¿Cuántas personas se presentaron? Yo quiero decirle, 250.000 personas. Sí. ¿Cuántas personas finalmente fueron calificadas? Estoy hablando de cifras gruesas, aproximadas. Aproximado, claro. 150.000. Sí. Es decir, en primer lugar hay que decir 100.000 personas, le repito, Sebastián, 100.000 personas esta comisión dejó fuera de su condición de exonerado. Porque es de la naturaleza humana, como alguien decía, entiendo que Salaquet en una entrevista hoy día en La Tercera, sí, mire, si usted va otorgar beneficios por parte del Estado, lo más probable es que muchos chilenos que se sienten en situación precaria económica van a colocarse en la fila aunque no califiquen. Bueno, eso ocurrió, esa es la naturaleza, eso pasa en Chile, en Pakistán, en la China y en cualquier parte del mundo. Entonces se instalaron en la fila, pidieron estos beneficios, pero no calificaron. Entonces hay 100.000 personas que no calificaron. De estas 150.000 personas que fueron definidas como exonerados, hay apenas 75.000, la mitad de aquellas que tienen una pensión así llamada no contributiva, una pensión que, para que usted sepa, más o menos bordea los 110.000 pesos. Claro. O sea, siendo calificado exonerado, hay 75.000 otras personas que no reciben esa pensión. Pero que tienen beneficios de salud. En el caso que se enfermen, en claro, el caso que los necesiten, tienen beneficios de salud o tienen beneficios educacionales o de algún otro tipo, pero no tienen beneficios patrimoniales desde el punto de vista de recibir una pensión. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho la Contraloría? En algunos excepcionales casos, hemos detectado que las afirmaciones que hace la persona que impetró estos beneficios, a quienes se le otorgaron estos beneficios, no coincide exactamente con las investigaciones que nosotros hemos realizado. Esos excepcionales casos son estos 3.300 y fracción que estamos, de los que presenta el gobierno, ¿no? Así es, así es. Estamos hablando de situaciones que, primero, no son falsos exonerados. Son personas que, siendo calificadas bien como exoneradas, bien, nadie podría decir que no son exonerados. Entonces, en primera mentira que ha dicho el gobierno, una mentira falaz que ha dañado la honra de mucha gente, de manera gratuita, de manera inútil, además, causando un dolor completamente inútil. Hay que efectivamente investigar, y es lo que va a hacer la Contraloría a continuación, por qué hay una discrepancia entre los antecedentes que tiene el INP para haberle entregado esta pensión y los otros antecedentes que probablemente vayan a estar en la cartola. Ese es todo el punto. O sea, son exonerados, pero están recibiendo un beneficio que quizás no les correspondía. Y ahora, ¿por qué se le entrega ese beneficio? Bueno, se les entrega ese beneficio porque yo quiero señalar lo siguiente. Cuando
se dictó la primera ley de exonerados en el Parlamento y después la segunda y la tercera, y se fue ampliando el rango de posibilidades de calificación. Esto ocurrió por varios hechos que constatamos en la aplicación de la primera ley. Primero, porque muchas de las instituciones que exoneraron personas políticamente no existían en los años 90 cuando se dictó. Por ejemplo, Corporación de la Reforma Agraria, exonerados políticamente. Hoy día la CORA no existe. Ya en los 90 la CORA no existía porque desapareció en plena dictadura militar. Entonces, y así varias otras instituciones, ¿ok? La ECA, la Empresa de Comercio Agrícola u otras, le puedo nombrar varias. Entonces, ¿cómo lo hace usted? Entonces, porque son tan precarios los antecedentes de 40 años atrás o de 35 años atrás que puede haber discrepancia en la fecha del momento de implementar el beneficio, a partir de qué momento, a partir de qué año, no sé si me explico. Pero entonces, finalmente, acá no habría una intencionalidad de entregar un beneficio a una persona que no le correspondía. Digamos, no hay un intento de defraudar al fisco en ese sentido, como lo ha planteado parte de la oposición. Evelyn Matei ha dicho una cosa muy grave, que yo creo que es un delito. Porque nos ha imputado a quienes aprobamos la ley, y quiero decir que se ha autoimputado, porque ella, por lo menos siendo parlamentaria, aprobó las 2 primeras leyes. Hay 3 leyes de exonerado. Ella por lo menos aprobó las 2 primeras leyes. Pero ella ha dicho que aquí nos confabulamos todos para aprobar un conjunto de medidas que finalmente era un fraude al fisco. Se confabularon los gobiernos de la época de la concertación con los parlamentarios de la época, con los beneficiados, todo una confabulación para defraudar al fisco. Yo quiero decirle que esa es una afirmación temeraria, delictual, que además corrobora una afirmación que yo he escuchado ya demasiadas veces en este último tiempo, que es que Evelyn Matei no califica desde el punto de vista de su criterio y de su equilibrio psicológico para cumplir las tareas que cumple. Fíjese. ¿Cómo así, perdón? Así. Yo le quiero recordar, usted es demasiado joven y no tiene por qué haber conocido toda la historia de nuestro país, pero a comienzos de los 90, Evelyn Matei, ella sí, y está demostrado, se confabuló con los servicios de inteligencia del ejército para espiar a una persona. ¿A Sebastián Piñera? A Sebastián Piñera. Usted recuerda. Sí, claro, no lo estudiaba, seguramente era muy chico. Exactamente. Pero eso lo sabe todo Chile. Después... Pero eso no tiene nada que ver con lo que sucede ahora con el caso de los exonerados. No, tiene que ver con lo siguiente. Déjeme vincularlo. Déjeme vincular. Ella se confabuló con los servicios de inteligencia, ¿estamos de acuerdo? Para espiar a una persona, ¿estamos de acuerdo? Que es hoy día su jefe, que es el presidente de la República, Sebastián Piñera. 2 o 3 años después hizo una segunda cosa. Se confabuló con Francisco Javier Cuadra para denostar y calificar de drogadictos a Andrés Alamán y Alberto Espina. Y tuvo Andrés Alamán que hacer un discurso histórico. Yo estoy en la Cámara de los años 90, por eso que fui testigo presencial, digamos. Sí. Diciendo cómo podía él estar recibiendo cuchilladas en la espalda de sus propios aliados, en este caso de Evelyn Matei, cuando sus adversarios políticos tradicionales estábamos al frente, que éramos la gente de izquierda o de la concertación. Bueno, ella ha mentido sistemáticamente. Ella se ha confabulado sistemáticamente para hacer estas cosas que están comprobadas. Usted sabe lo que yo estoy diciendo, está completamente comprobado. Entonces, ella ve confabulaciones en terceros, en verdad, solo porque está haciendo una prolongación, una proyección de lo que ella ha hecho en su vida, porque ella es una persona que no tiene equilibrio ni condiciones psicológicas, porque ¿qué es lo que ocurre? Ella desnosta, usted sabe, hace 2 semanas atrás insultó, le sacó la madre en la sala, estábamos todos presentes, al presidente del Partido Socialista. En otras oportunidades ha agarrado garabato a otras personas en el propio Parlamento. Pero, diputado, ¿no le parece razonable y prudente, además, que el gobierno decida recurrir a la Contraloría para aclarar las dudas sobre este caso? Si no hay falsos exonerados políticos, si los procedimientos fueron los regulares, los correctos, que lo diga la Contraloría. Por supuesto. Entonces, ¿cuál es su enojo con el gobierno? No, mi enojo con el gobierno es otro. No es con la medida razonable de si tenemos una duda respecto de la corrección de determinados pagos de beneficios, vamos a la Contraloría. Que se diga categóricamente desde el gobierno: esta es una confabulación nacional, es el fraude más grande. ¿Usted escuchó esa frase o la estoy inventando yo? El fraude más grande de la historia. Pero
Si la Contraloría nos ha dicho que hay fraude. Y usted mismo me está diciendo cómo no va a ser razonable ir a la Contraloría. Bueno, si recurrimos a la Contraloría, escuchemos a la Contraloría. ¿Dónde dice la Contraloría que hay falsos exonerados? Pues no lo dice en ninguna parte. ¿Dónde dice la Contraloría que hay fraude? No lo dice en ninguna parte. ¿Dónde dice la Contraloría de que efectivamente aquí se ha usufructuado de recursos públicos? No lo dice en ninguna parte la Contraloría. O sea, pero lo que hace el gobierno es mentir sistemáticamente a la opinión pública. Pero habían sospechas. Raúl Selpa, digamos de la Asociación de Exonerados, dice que estos podrían ser muchos más, que no son 3.300, sino que habrían miles de casos de falsos exonerados políticos, y que él lo denunció en su momento. Bueno, que entregue esos antecedentes a la Contraloría. Que entregue esos antecedentes a la Contraloría. Si eso es lo que esperamos nosotros, que organismos independientes, como la Contraloría en su caso, o esta ministra en visita en otro caso, demuestre en una investigación seria, objetiva, razonable, no una investigación donde Evelyn Matei es juez y parte. Ella condena, dice que ha investigado y después apunta con el dedo, cuando ella es la que tiene en verdad un tejado de vidrio brutal, porque ella es la que se ha confabulado con servicios de inteligencia para denostar a personas incluso de su mismo sector. Pero usted ni siquiera se abre la posibilidad de que efectivamente algunas personas hayan decidido utilizar esta herramienta de manera fraudulenta, considerando, por ejemplo, que hay menores de edad en esos listados, como decía Patricio Melero. En todos los países del mundo, cuando se impetra un beneficio de esta naturaleza, siempre hay una proporción pequeña de casos que no coinciden exactamente con lo que corresponde. Siempre es posible que se haya abusado de la buena fe de la comisión o de quien corresponda. Siempre es posible. Fíjense que en el informe RETIC, donde hay más de 2.000 y tantos casos de personas asesinadas o detenidas, desaparecidas o ejecutadas durante la dictadura militar, sí, hay un 0,3, hay 6 o 7 casos que efectivamente no eran tales. ¿Ok? Y eso que estamos hablando de personas que desaparecidas, personas que existieron, personas que o fueron asesinadas y cuyos restos han aparecido en distintas partes. ¿Ok? Bueno, un 0, tanto. Aquí estamos hablando de 3.000 casos donde hay insuficiente información o información contradictoria. Fíjese que todo lo que ha dicho la Contraloría, muy importante, insuficiente información o información contradictoria. Supongamos que de los 3.000 casos, 1.500 quedaran como causos, vamos a llamarle así, mal otorgados los beneficios. Casos irregulares. Casos irregulares, casos irregulares. Ese es un buen concepto. 1.500 de 150.000. Es posible. Fíjese, pero da eso, Sebastián, con una mano en el corazón, para decir, mire aquí los gobiernos de la época, los parlamentarios de la época, más todos los exonerados se confabularon para estafar al fisco. Yo creo que una cosa es que hay un 1% de casos posibles de error, incluso de gente que se haya avivado, ¿sí?, a que haya una confabulación. Porque la ¿Qué intención hay detrás entonces? Una intención política manifiesta de perjudicar a Michelle Bachelet, una intención política manifiesta de enlodar, una intención política manifiesta de enlodar incluso a quienes sufrieron la persecución durante la dictadura militar. ¿Todavía? ¿Sí? Sin duda. Piense usted que Renovación Nacional y la UDI acaban de presentar hace 3 días atrás un proyecto de ley para otorgarle a todos los violadores a los derechos humanos un conjunto de beneficios, finalmente la impunidad, finalmente el indulto. No solo a los que se le otorgó el beneficio por la ley de amnistía del año 78, hasta, dice, 11 de marzo de 1990. Entonces, yo le digo, si en el gobierno están con esa tesitura de lo que hay que es perdonar a quienes mataron, asesinaron, degollaron, hicieron desaparecer, porque están con los victimarios. Ellos están con los victimarios, son parte de los victimarios finalmente. Diputado Aguiló, le agradecemos su visita aquí a CNN Chile para hablar de este tema que está lejos de terminar todavía. La polémica sigue. Muchas gracias. Gracias, Sebastián, a ti. Y a ustedes los invitamos a una pausa y ya estamos de regreso con más informaciones en CNN Chile.